El amor a los recuerdos. Hay momentos en la vida cuyo recuerdo es suficiente para borrar años de sufrimiento. Voltaire. Podemos interpretar la observación de Viktor Frankl en la vida moderna comprendiendo que el sufrimiento es más llevadero, cuando tenemos un propósito o un sentido que nos impulse a seguir adelante. En su experiencia en Auschwitz, Frankl notó que quienes encontraban un motivo para vivir, como el amor por un recuerdo, la esperanza de reencontrarse con un ser querido o el deseo de cumplir una misión, tenían mayores posibilidades de resistir las condiciones inhumanas del campo de concentración. Hoy en día, aunque la mayoría de las personas no enfrentan situaciones tan extremas, seguimos lidiando con desafíos emocionales, pérdidas, estrés y momentos de incertidumbre. En este contexto, encontrar un propósito en nuestras vidas nos ayuda a sobrellevar el sufrimiento y darle un significado a nuestras dificultades. Puede ser el amor por la familia, una vocación profesional, la búsqueda del crecimiento personal o el deseo de ayudar a otros. El amor a un recuerdo actúa como un ancla emocional, proporcionándonos estabilidad en tiempos difíciles. Recordar momentos felices, sentirnos conectados con nuestras raíces o mantener viva la memoria de alguien querido nos da fortaleza en momentos de dolor o crisis. De hecho, la neurociencia confirma que el cerebro reacciona positivamente a recuerdos placenteros, liberando neurotransmisores como la dopamina y la oxitocina, que contribuyen a nuestro bienestar emocional. Por lo tanto, en un mundo cada vez más acelerado y exigente, tomarnos el tiempo para reflexionar sobre lo que da sentido a nuestra vida puede ser una herramienta poderosa para afrontar los desafíos con resiliencia y esperanza. Como decía Frankl, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Las personas que encuentran una finalidad, un objetivo, un sentido a su vida, tienen más razones para ser felices. Muchas personas no encuentran razones que les motiven a empezar el día. Tener en mente recuerdos felices, relaciones significativas o metas por alcanzar nos ayuda a sentirnos más positivos. Sin embargo, esto no ocurre de manera automática, sino que requiere un esfuerzo consciente. Es necesario reflexionar y encontrar aquellas experiencias, personas o sueños que nos impulsen a seguir adelante. Lamentablemente, hay quienes se dejan llevar por la rutina sin buscar un propósito en su interior. La capacidad de recordar momentos felices tiene un impacto profundo en el cerebro. Evocar experiencias placenteras del pasado puede activar las mismas áreas cerebrales y liberar las mismas sustancias químicas que se generaron en el momento original. Este hallazgo representa un avance clave en el campo de la neurociencia. El Dr. Herbert Benson, médico y cardiólogo de Harvard, ha explorado la conexión entre la mente y el cuerpo a través de la relajación y la meditación, inspirándose en la sabiduría oriental. Ha desarrollado el concepto de bienestar recordado, que demuestra cómo traer a la memoria experiencias positivas puede inducir cambios bioquímicos en nuestro organismo, reduciendo la ansiedad y el estrés. Sus estudios han servido de puente entre la ciencia y la espiritualidad, mostrando cómo la mentalidad influye en la salud. En terapia de pareja, una técnica efectiva es recordar momentos felices del pasado, como el inicio de la relación o los momentos de enamoramiento. Aún en medio de la tensión, este ejercicio puede cambiar el estado emocional. Muchas estrategias de relajación y manejo del estrés incluyen la visualización de un lugar seguro en la mente, una imagen o sensación que genera paz con solo evocarla. Benson también explica que el efecto placebo funciona porque el cuerpo asocia ciertos estímulos con la sensación de bienestar. Al recordar el alivio experimentado tras tomar un medicamento, el cerebro puede desencadenar reacciones similares, incluso si la sustancia ingerida no tiene efectos activos. Esto demuestra el enorme poder de la mente sobre el cuerpo y la importancia de cultivar pensamientos positivos. Susumu Tonegawa. El poder científico de un recuerdo placentero. El biólogo molecular japonés Susumu Tonegawa recibió el Premio Nobel de Medicina en 1987, por descubrir el mecanismo genético responsable de la diversidad de los anticuerpos, lo que representó un avance significativo en la investigación del sistema inmunológico. En 1990, decidió cambiar radicalmente de área de estudio y se enfocó en analizar los fundamentos moleculares de la memoria y su recuperación. 2 años después, identificó una enzima a la que llamó KMKI, calciocalmodulina quinasa 2,
esencial para la transmisión de señales entre células y clave en los procesos de aprendizaje y memoria. Se ha descubierto que una regulación inadecuada de esta enzima está vinculada con el desarrollo del Alzheimer. En 2017, un estudio dirigido por Tounegawa en el MIT, publicado en la revista Nature, concluyó que evocar recuerdos del pasado puede influir positivamente en el estado de ánimo. Esto ocurre porque se activa el sistema de recompensa y se estimula la motivación, lo que refuerza la conexión entre memoria y bienestar emocional. Recordar experiencias positivas del pasado actúa como un poderoso remedio contra la depresión y otros desequilibrios emocionales. Aunque para algunos pueda parecer obvio, resulta alentador confirmar que esta idea tiene un respaldo sólido en la neurociencia. Diversas áreas del cerebro participan en este mecanismo. El hipocampo, responsable de la memoria, desempeña un papel clave. La amígdala, encargada de procesar el miedo, almacena recuerdos con una fuerte carga emocional. Y el núcleo accumbens, parte del sistema de recompensa, refuerza la sensación de bienestar asociada a esos recuerdos. Los recuerdos tienen un poder curativo incluso mayor que las experiencias positivas en sí mismas. Capítulo 3. El cortisol. El pensamiento tiene el poder de transformar nuestro estado interior. Imagínate en un cine o teatro cuando, de repente, alguien grita, ¡fuego! De inmediato, tu cuerpo entra en estado de alerta y buscas con urgencia la salida más cercana. ¿Qué ocurre en tu organismo en ese momento? Se activa una reacción automática. El hipotálamo envía señales a distintas áreas del cerebro, desencadenando una respuesta involuntaria a través de impulsos nerviosos y hormonales. Antes incluso de ser plenamente consciente del peligro, ya experimentas taquicardia, sudoración y un aumento de temperatura. La información pasa primero por el tálamo y luego por la corteza cerebral, donde se procesa y se evalúa la amenaza. Mientras tanto, las glándulas suprarrenales, situadas sobre los riñones, responden a la señal del hipotálamo liberando hormonas como la adrenalina y el cortisol, que preparan al cuerpo para reaccionar ante la situación de emergencia. Aquí tienes a un compañero de viaje fundamental en tu vida. A medida que avances en la escucha de las siguientes páginas, comprenderás mejor por qué experimentas ciertas situaciones, interpretarás momentos clave de tu historia y entenderás los comportamientos de quienes te rodean. Pon especial atención a este capítulo, ya que puede ofrecerte respuestas valiosas. El cortisol en sí no es malo, lo que es perjudicial para el organismo es su exceso. El cortisol cumple un papel esencial en la supervivencia. Es la hormona encargada de activar nuestro sistema de alerta ante situaciones de peligro, permitiéndonos reaccionar de forma rápida y eficaz. Su liberación desencadena una serie de respuestas en el organismo: aumento de la frecuencia cardíaca, hiperventilación, tensión muscular y un estado de hiperalerta que nos prepara para actuar. Sin embargo, una vez que la amenaza desaparece, el cuerpo necesita tiempo para volver a su estado de equilibrio. Aunque racionalmente sepamos que el peligro ha pasado, el cortisol sigue circulando en el organismo durante varias horas, manteniendo la sensación de tensión y alerta. Este mecanismo, que resulta crucial para la supervivencia, también puede convertirse en un problema cuando el estrés se vuelve crónico. Un nivel elevado y sostenido de cortisol puede generar ansiedad, fatiga, dificultad para concentrarse y afectar la salud en general. El cortisol influye profundamente en múltiples sistemas del cuerpo. Cuando sus niveles aumentan, el organismo se prepara para una respuesta rápida ante una amenaza. La sangre se desvía de los órganos digestivos hacia los músculos, lo que explica la pérdida de apetito en momentos de estrés. Los sentidos se agudizan para captar cualquier señal de peligro, y los músculos reciben el oxígeno, la glucosa y los ácidos grasos necesarios para reaccionar. El corazón late con mayor intensidad para distribuir estos recursos de manera eficiente. Además, el cortisol reduce la producción de insulina, liberando glucosa y proteínas en el torrente sanguíneo. Si este proceso se mantiene descontrolado, puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes. También regula el equilibrio de líquidos y minerales en el cuerpo, impactando la presión arterial y afectando la salud ósea y muscular, pudiendo contribuir a la osteoporosis y provocar calambres o espasmos.
Su papel en el sistema inmunológico es crucial, ya que inicialmente suprime la inflamación. Sin embargo, cuando el estrés es constante, puede debilitar las defensas del organismo, favoreciendo la aparición de enfermedades. Dado que el sistema inmune requiere una gran cantidad de energía, el cuerpo la redirige a otras funciones, lo que explica la fatiga cuando estamos enfermos. Por último, el cortisol afecta al equilibrio hormonal, impactando la fertilidad y el ciclo menstrual en las mujeres, ralentizando el crecimiento y alterando el funcionamiento de la glándula tiroides, lo que puede derivar en trastornos como el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. A esto se suma un aspecto relacionado con el desarrollo corporal. Cuando el organismo percibe una amenaza inminente, redirige toda su energía hacia la respuesta de supervivencia, dejando en segundo plano procesos menos urgentes, como el crecimiento y la regeneración celular. Cada día, millones de células mueren y deben ser reemplazadas, pero si el estrés interfiere en este proceso, el cuerpo se debilita y se vuelve más vulnerable a enfermedades debido a la incapacidad de regenerar adecuadamente sus tejidos. ¿Qué pasa si retornas al lugar del evento traumático? Tiempo después, vuelves al mismo sitio. Te acomodas en la butaca y sin motivo aparente, te sientes en guardia. Te levantas, echas un vistazo y buscas un asiento más próximo a la salida de emergencia. Sin darte cuenta, estás reviviendo la angustia de aquella experiencia anterior. En ese instante, tu cuerpo genera la misma cantidad de cortisol que cuando la alarma realmente sonó. La mente y el cuerpo no diferencian entre lo que es real y lo que es imaginado. El cerebro influye profundamente en nuestro equilibrio interno. Cuando nos preocupamos por algo, esos pensamientos provocan reacciones similares a las de una situación real. Cada vez que imaginamos un escenario estresante, el cuerpo activa el sistema de alerta y libera cortisol como si la amenaza estuviera ocurriendo en ese momento. La preocupación constante o la sensación prolongada de peligro, ya sea real o imaginaria, pueden elevar los niveles de cortisol hasta un 50% por encima de lo recomendado. Un dato clave para comprender el estrés es que el cuerpo no solo reacciona ante amenazas reales, sino que también se activa de la misma manera frente a la incertidumbre sobre la pérdida del empleo, bienes materiales, prestigio, amistades o posición social. El cortisol sigue un ciclo natural, sus niveles son bajos durante la noche, alcanzan su punto máximo alrededor de las 8 de la mañana y luego disminuyen gradualmente a lo largo del día, con un ligero repunte al anochecer. Este patrón, influenciado por la luz, ayuda a activarnos al despertar. El estrés desempeña un papel clave en la respuesta inflamatoria del cuerpo, afectando tres sistemas principales. Endocrino. El cuerpo libera cortisol y norepinefrina como respuesta. Un exceso de cortisol en sangre altera la regulación de la inflamación. Inmunológico. Las células del sistema de defensa, que poseen receptores para el cortisol, se vuelven más sensibles y pierden precisión en el control de la inflamación. Nervioso. Es el encargado de coordinar la reacción ante una amenaza. A través del sistema nervioso periférico y la acción del cortisol, el cuerpo se pone en estado de alerta. Sin embargo, cuando el estrés se vuelve crónico, los mecanismos de adaptación se saturan, pudiendo generar bloqueos neurológicos y diversas enfermedades. Cuando el cortisol se eleva de forma crónica pasa a comportarse como un agente tóxico. Por lo tanto, una persona bajo estrés continuo sufre principalmente dos problemas. Por una parte, el crecimiento y la regeneración sana del cuerpo se detienen y por otra, el sistema inmunológico se ve inhibido. Entendamos el sistema nervioso. El sistema nervioso vegetativo está compuesto por un grupo de neuronas encargadas de regular funciones involuntarias del organismo. Se divide en dos ramas opuestas, el sistema nervioso simpático, asociado con la acción y la respuesta al estrés, y el sistema nervioso parasimpático, vinculado al descanso y la recuperación. El sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático está ligado al instinto de supervivencia y se activa en situaciones de alerta. Regula el aumento de la frecuencia y fuerza del latido cardíaco, estimula la sudoración y la erección capilar, favorece la contracción muscular voluntaria y dilata los bronquios para mejorar la oxigenación. Además,
redirige el flujo sanguíneo desde los órganos digestivos hacia los músculos y el corazón, dilata las pupilas para mejorar la percepción del entorno y activa las glándulas suprarrenales para la liberación de adrenalina y cortisol. Este sistema es esencial para mantenernos atentos ante situaciones inciertas o peligrosas. Sin embargo, su activación prolongada puede ser perjudicial, ya que dificulta la regeneración de tejidos y el equilibrio que promueve el sistema parasimpático. El sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático favorece funciones de descanso y recuperación del organismo. Estimula la actividad del aparato digestivo y urinario, promoviendo el movimiento intestinal y la secreción de enzimas. Relaja los esfínteres para la eliminación de desechos y reduce la frecuencia y fuerza del latido cardíaco. Además, provoca la constricción de los bronquios y estimula la secreción respiratoria. También fomenta la vasodilatación, mejorando el flujo sanguíneo hacia los órganos internos y favoreciendo la excitación sexual. En general, este sistema es clave para la regeneración celular y la conservación de los tejidos, ayudando a prolongar la vida y mantener una mejor salud. Los síntomas derivados de ese cortisol tóxico. La vida moderna genera más inflamación en el cuerpo que en el pasado. El estrés prolongado reduce la capacidad de las células inmunitarias para responder al cortisol, lo que debilita el sistema defensivo y dificulta la lucha contra amenazas reales. Como resultado, el cuerpo pierde su capacidad de regular la inflamación y se vuelve más propenso a infecciones. Por eso, es común enfermar poco después de relajarnos, como al inicio de las vacaciones. El impacto del cortisol llega hasta el nivel genético, afectando a las nuevas células inmunitarias, que pueden volverse insensibles a esta hormona desde su origen. Esto podría explicar el aumento de ciertas enfermedades en la actualidad. Además, solo con la sensación de amenaza se disparan las citoquinas inflamatorias, lo que puede dañar las células y reducir nuestras defensas. En contraste, cuando nos sentimos apoyados y trabajamos en comunidad, el sistema parasimpático se activa a través del nervio vago, promoviendo el bienestar. Sin embargo, si el nivel de cortisol permanece alto por estrés, miedo o tensión constante, las células se deterioran más rápido, acelerando el envejecimiento y favoreciendo enfermedades. El exceso de cortisol también desplaza a neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que generan sensaciones de bienestar. Esto afecta la salud en 3 dimensiones: física, psicológica y conductual. Dimensión física. El estrés crónico y el exceso de cortisol pueden provocar una variedad de síntomas físicos, entre ellos la caída del cabello, alopecia, temblores en el ojo, sudoración excesiva en manos y pies, piel seca, sensación de nudo en la garganta, opresión en el pecho, dificultad para respirar, taquicardias y adormecimiento de extremidades, parestesias. También pueden presentarse trastornos digestivos como colon irritable, dolores musculares, alteraciones en la tiroides, migrañas, tics nerviosos, artritis y fibromialgia. En las mujeres, es común que el estrés afecte el ciclo menstrual, ya que las hormonas que lo regulan son especialmente sensibles a los niveles elevados de cortisol. ¿Por qué me duele todo? El cuerpo responde a lesiones como golpes, caídas o heridas mediante mecanismos de autocuración, entre ellos la inflamación, que ayuda a prevenir infecciones y reparar el daño celular y tisular. La rigidez muscular, la sensación de pesadez, tirantez o el dolor constante no siempre tienen su origen en el aparato locomotor, sino que pueden estar relacionados con el estrés crónico, la falta de ejercicio o una mala alimentación. El estrés prolongado activa el sistema nervioso simpático, llevando al cuerpo a una postura defensiva involuntaria que puede causar molestias musculares. En muchos casos, estas tensiones se concentran en la mandíbula debido al bruxismo, apretar los dientes de forma inconsciente, especialmente por la noche, lo que puede provocar desgaste dental y afectar la articulación temporomandibular, ATM. Por ello, es común el uso de férulas nocturnas para reducir estos efectos. Dimensión psicológica. El estrés prolongado altera los patrones de sueño y puede generar irritabilidad, tristeza, apatía e incapacidad para disfrutar. Estar en constante estado de alerta provoca fallos en la concentración y la memoria, y la ansiedad persistente puede derivar en depresión. El hipocampo, responsable del aprendizaje y la memoria,
es muy sensible al cortisol. Un aumento repentino de esta hormona puede bloquear su funcionamiento, lo que explica situaciones como quedarse en blanco en un examen debido a los nervios. La preocupación excesiva por un posible fracaso genera más estrés, reforzando el bloqueo y haciendo que el temor inicial se vuelva realidad. Dimensión conductual. El estrés fisiológico, eustrés, no es malo ni tóxico, todo lo contrario. Es la respuesta natural que el organismo activa ante una amenaza real o imaginaria, imprescindible para la supervivencia en los momentos de peligro y que nos ayuda a responder de la mejor forma posible ante el desafío. Lo realmente perjudicial sucede cuando, desaparecida o siendo infundada dicha amenaza, la mente y el cuerpo siguen percibiendo la sensación de peligro o miedo. Cuando los niveles de cortisol son elevados, es común sentir la necesidad de aislarse, evitando el contacto con amigos y familiares. La persona puede experimentar dificultad para iniciar conversaciones y perder el interés en actividades cotidianas. Además, en reuniones sociales, tiende a mostrarse inexpresiva y poco dispuesta a interactuar con los demás. Mi mente y mi cuerpo no distinguen realidad de ficción. El cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Cada cambio en nuestro estado mental, ya sea consciente o inconsciente, provoca modificaciones a nivel molecular, celular y genético en el cuerpo. Del mismo modo, cualquier transformación física impacta la mente y las emociones. A lo largo de este capítulo, se ha destacado la importancia de ser conscientes de nuestros pensamientos, ya que estos influyen en nuestro organismo y pueden reconfigurar la mente según nuestras experiencias diarias. Los pensamientos tienen un enorme poder sobre el cuerpo y la mente. Si imaginamos a alguien querido en un ambiente agradable, el cuerpo libera hormonas como la oxitocina y la dopamina, generando respuestas físicas como escalofríos o piel de gallina. En el caso de los enamorados, este efecto es aún más intenso, ya que experimentan un bienestar emocional, psicológico y físico profundo. Por el contrario, pensar en situaciones que nos generan ansiedad, como un examen, una reunión difícil o problemas económicos, activa inmediatamente la producción de hormonas del estrés. Un ejemplo claro de este fenómeno es la visualización de un limón. Si cierras los ojos e imaginas su forma, color, textura y olor, y luego visualizas cortarlo y probarlo, probablemente comenzarás a salivar, aunque el limón no esté realmente presente. Esto demuestra el enorme poder de la imaginación sobre el cuerpo. Cuando la mente se enfoca constantemente en eventos pasados o preocupaciones futuras, el cerebro interpreta que esa es su prioridad y refuerza circuitos neuronales que perpetúan esos pensamientos negativos. En consecuencia, la atención queda atrapada en un ciclo de preocupación y angustia, dificultando la concentración y el enfoque en el presente. Como la mente no diferencia lo real de lo imaginado, es esencial aprender a gestionar y redirigir los pensamientos para evitar quedar atrapados en patrones dañinos. Más adelante, se abordarán estrategias para reeducar la mente y controlar la avalancha de ideas negativas que pueden bloquear nuestra claridad mental. Un cerebro estresado es la consecuencia de vivir inundados de pensamientos tóxicos. Alimentación, inflamación y cortisol. Algunas personas afirman que somos lo que comemos, pero una visión más amplia sugiere que somos lo que sentimos, pensamos y amamos. Aún así, la alimentación desempeña un papel clave en la salud. Se ha comprobado que ciertos alimentos están estrechamente relacionados con enfermedades graves como el cáncer, lo que resalta la importancia de una dieta adecuada. En los últimos años, los hábitos alimentarios han cambiado significativamente y según los expertos en nutrición, hoy consumimos un 30% más de alimentos proinflamatorios que en el pasado. Las personas que padecen inflamación crónica suelen presentar niveles insuficientes de vitaminas esenciales como la D, E y C, así como de omega 3. Además, la inflamación prolongada altera la barrera intestinal, aumentando su permeabilidad y debilitando el sistema inmunológico, lo que puede derivar en intolerancias o reacciones adversas a ciertos alimentos. Los alimentos que favorecen la inflamación están estrechamente relacionados con la liberación de insulina por parte del páncreas. Entre los principales responsables se encuentran el alcohol en exceso, las grasas saturadas, las bebidas azucaradas y las harinas refinadas utilizadas en la bollería industrial. La llamada comida rápida inflamatoria
es especialmente perjudicial. Un estudio reciente de Harvard concluyó que las mujeres con una dieta rica en alimentos inflamatorios, como harinas blancas, grasas saturadas y trans, bebidas azucaradas y carnes rojas, tienen un 41% más de riesgo de desarrollar depresión. Para contrarrestar estos efectos, es recomendable incluir alimentos con propiedades antiinflamatorias como omega 3, con amplios beneficios para la salud, detallado en el capítulo 8. Especias como la cúrcuma, con un potente efecto antiinflamatorio. Cítricos, ricos en antioxidantes. Vitamina D, cuya deficiencia se asocia cada vez más con la depresión. De hecho, los psiquiatras han comenzado a evaluar sus niveles en pacientes, observando mejoras tras su suplementación. Hierbas y vegetales como la cebolla, el puerro, el perejil, el laurel y el romero, que pueden ayudar a reducir la inflamación. Incluso en lesiones en pies o tobillos, sumergirlos en agua con laurel y romero puede ofrecer alivio. ¿Qué rol juega el aparato digestivo en la inflamación? Hace unos años me propusieron participar en un estudio sobre la relación entre los probióticos, la flora intestinal y el estado emocional o mental. Me sumergí en el tema, revisando numerosas publicaciones y artículos. Es un campo fascinante y prometedor, que en los últimos años ha sido objeto de un creciente número de investigaciones. Existe una conexión profunda entre el cerebro y el intestino. El tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano, contiene más de 100 millones de células nerviosas, una cantidad comparable a la del sistema nervioso central. Además, en su interior alberga más de 100 billones de microorganismos, cuya función es clave en el procesamiento de los nutrientes y la producción de diversas moléculas que pueden influir significativamente en el organismo. Aunque estas investigaciones son recientes y aún están en desarrollo, los primeros estudios con ratones han revelado que la ausencia de flora bacteriana afecta profundamente al organismo, incluido el cerebro. Se está explorando cómo los cambios bruscos en la microbiota pueden estar relacionados con alteraciones en el estado de ánimo y el comportamiento. Las hipótesis son variadas. Una revisión de 2015, Kelly et al., plantea que la alteración en la permeabilidad intestinal podría ser responsable de la inflamación observada en trastornos del estado de ánimo. Otros investigadores sugieren que ciertos microorganismos generan sustancias que actúan como neurotransmisores en el cerebro. También se estudia la posibilidad de que algunas de estas sustancias influyan directamente en el sistema inmunológico y el sistema nervioso. La microbiota posee un papel fundamental en la regulación de la permeabilidad intestinal y en el componente inflamatorio de la depresión. La serotonina, conocida como la hormona de la felicidad y el bienestar, regula funciones como el apetito, la libido y diversos procesos mentales y físicos. Aunque influye en la ansiedad y la depresión, no se debe reducir esta última únicamente a los niveles de serotonina en el cerebro. De hecho, cerca del 90% de esta hormona se produce en el intestino, mientras que el resto se genera en el cerebro. El vínculo entre los probióticos y el estado de ánimo ha sido objeto de creciente investigación. En diciembre de 2017, la revista Brain, Behavior and Immunity publicó un estudio sobre cómo los probióticos pueden ayudar a contrarrestar tendencias depresivas. En la Universidad de Aarhus, los investigadores destacaron que los beneficios de los probióticos no se limitan a la salud intestinal, sino que también tienen un impacto positivo en el estado emocional. ¿Podemos considerar la depresión una enfermedad inflamatoria del cerebro? La relación entre la inflamación crónica y diversas enfermedades es evidente, pero ¿qué ocurre con la depresión? En los últimos años, varios estudios han explorado el papel de la inflamación en los procesos depresivos. En febrero de 2018, el equipo del Dr. Meyer presentó en The Lancet la primera evidencia científica sobre este vínculo. A través de imágenes obtenidas con tomografía por emisión de positrones, PET, descubrieron que personas con años de depresión mostraban un aumento de células inflamatorias en el cerebro, lo que sugiere una respuesta inmunitaria excesiva. Además, se ha observado que algunos fármacos inmunomoduladores, como el interferón utilizado en enfermedades como la esclerosis múltiple y la hepatitis C, pueden inducir síntomas depresivos en ciertos pacientes. Por otro lado, estudios recientes indican que el estrés infantil derivado de violencia,
traumas o bullying puede generar procesos inflamatorios que aumentan la vulnerabilidad a trastornos del ánimo e incluso a la depresión en la adultez. Actualmente, esto puede evaluarse a través de biomarcadores en sangre, como la proteína C reactiva, lo que podría mejorar el diagnóstico y tratamiento de la depresión de forma más personalizada. La proteína C reactiva, PCR, elevada en sangre está relacionada con falta de energía, alteraciones del sueño y del apetito. Para los pacientes que no responden a los antidepresivos tradicionales, es lógico considerar otras alternativas. Una opción prometedora es evaluar los niveles de ciertos marcadores inflamatorios, como la interleucina, el factor de necrosis tumoral alfa y la proteína C reactiva, PCR. Estos biomarcadores han demostrado ser indicadores fiables para el diagnóstico y seguimiento de la depresión. De hecho, las personas con depresión presentan niveles de PCR hasta un 50% más elevados en comparación con quienes no la padecen. Esto sugiere que la inflamación podría desempeñar un papel clave en la depresión y abre la puerta a nuevos enfoques terapéuticos. La inflamación crónica sostenida de bajo grado tiene un papel fundamental en la posibilidad de desarrollar depresión y psicosis. En octubre de 2016, la revista Molecular Psychiatry publicó un estudio dirigido por el Dr. Gholam Khandaker, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Cambridge. En su investigación, se analizaron los efectos de los fármacos anticitoquinas, medicamentos antiinflamatorios empleados en enfermedades autoinmunes, sobre la depresión. De manera inesperada, los resultados mostraron una mejoría en los síntomas depresivos. Actualmente, los tratamientos para la depresión no son infalibles, y aproximadamente un tercio de los pacientes no responde a los antidepresivos convencionales. Ante esta limitación, la inflamación emerge como un factor clave en ciertos casos de depresión. En un futuro, podría ser viable combinar fármacos antiinflamatorios biológicos, como los anticuerpos monoclonales anticitoquinas, en pacientes resistentes a los tratamientos tradicionales. Alrededor de un tercio de los pacientes que no responden a los antidepresivos convencionales muestran evidencia clara de inflamación. En resumen, la depresión está vinculada a una inflamación crónica de bajo grado debido a la activación del sistema inmunológico, mediada por citoquinas y otras sustancias. Es común que la depresión aparezca en enfermedades inflamatorias, cardiovasculares y cáncer. Algunos fármacos inmunomoduladores pueden desencadenar síntomas depresivos. Las personas con diabetes tienen el doble de riesgo de padecer depresión. Factores como el estrés, el tabaquismo, problemas digestivos y niveles bajos de vitamina D, están relacionados con respuestas inflamatorias, que no solo favorecen la aparición de la depresión, sino que también influyen en su evolución y tratamiento. La inflamación es un factor clave en la depresión, y debe considerarse tanto como marcador de la enfermedad, como en la evaluación de la respuesta al tratamiento. Un seguimiento de los niveles inflamatorios puede ayudar a detectar resistencias terapéuticas. Investigar la inflamación abre nuevas vías para tratar depresiones resistentes a los tratamientos convencionales. Comprender la inflamación permite establecer conexiones entre síntomas y trastornos coexistentes, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares y depresión o ansiedad crónica y alteraciones endocrinas. Durante la enfermedad, el organismo produce sustancias de alarma como las citoquinas. En la depresión, sus niveles aumentan significativamente, mientras que en trastornos como el bipolar, tienden a normalizarse en las fases de remisión. Capítulo 4. Ni lo que pasó ni lo que vendrá. Desde mi perspectiva como psiquiatra, la felicidad consiste en la capacidad de vivir plenamente en el presente, dejando atrás las heridas del pasado y afrontando el futuro con ilusión. Aquellos que permanecen atrapados en el pasado suelen experimentar depresión, neurosis y resentimiento, mientras que quienes viven con temor al futuro padecen ansiedad. En este sentido, la depresión y la ansiedad se han convertido en dos de los trastornos más frecuentes en el siglo XXI. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden, pero el cuerpo y la mente las viven como si fueran reales. Nos preocupamos constantemente por situaciones que quizá nunca ocurran. Pensamientos como, ¿y si no apruebo? ¿Y si me despiden? ¿Y si mi pareja me deja? Generan un desgaste emocional y físico significativo.
Este patrón de pensamiento afecta tanto a la mente como al cuerpo, generando estrés y ansiedad. Es fundamental recordar que solo podemos actuar en el presente. La clave está en asumir la responsabilidad de nuestras acciones en el aquí y ahora, sin dejarnos atrapar por incertidumbres futuras. Si le preguntas a alguien qué le preocupa, te contesta sobre el pasado o sobre el futuro. Nos hemos olvidado de vivir en el presente. Vivir enganchado en el pasado. El pasado es una fuente valiosa de conocimiento, pero no tiene la capacidad de determinar nuestro futuro. Mantener la mente enfocada en lo que ya ocurrió, reviviendo constantemente hechos pasados, puede generar efectos negativos en nuestra vida. Estos efectos incluyen emociones como melancolía, frustración, culpa, tristeza, resentimiento e incluso depresión. Lo que todas estas emociones tienen en común es que nos dificultan disfrutar del momento presente. Al quedar atrapados en lo que ya fue, nos vemos incapaces de seguir adelante en la vida. La culpa. Pocas emociones son tan destructivas y dañinas como la culpa. Esta se origina cuando sentimos que no hemos actuado de la manera correcta o que no hemos cumplido con las expectativas de los demás, lo que nos lleva a decepcionar tanto a otras personas como a nosotros mismos. Las causas de la culpa pueden ser diversas, como la alta exigencia personal, la educación de los padres, los tabúes sociales, la experiencia en el colegio, las malas enseñanzas sobre temas sexuales durante la infancia y adolescencia, o interpretaciones extremas de la religión. La culpa puede tener diferentes fuentes. Una de ellas es interna, cuando constantemente recuerdas un error o una decepción, enfocándote solo en tus limitaciones y fallos. Esto genera un trato severo hacia ti mismo, impidiéndote avanzar y ver las cosas positivas. Otra fuente de culpa proviene del exterior, cuando el entorno te lo recuerda, ya sea en la infancia con frases como, debería darte vergüenza, o en la edad adulta con comentarios como deberías haber estudiado otra carrera, o no tendrías que haberte casado con esa persona. La culpa tiene un poder destructivo que impide avanzar y puede sumir a las personas en estados de ánimo muy negativos. Es común encontrar en consulta a personas con personalidades neuróticas o depresivas que se han quedado atrapadas en un ciclo de culpa del que no logran salir. Cuando la culpa tiene una base real, es decir, cuando realmente hemos cometido errores graves, lo importante es utilizar ese pasado como una oportunidad para mejorar. En lugar de quedarse estancado, debemos aprender de esos errores y convertir esa caída en un impulso para crecer y superar la situación. El caso de Catalina. Catalina se casó a los 31 años y trabajó toda su vida en una empresa multinacional, viajando por España y Europa. Disfrutaba de su trabajo y nunca sintió un fuerte deseo de ser madre. Sin embargo, a los 33 años tuvo a su primer hijo, Eduardo. Durante su baja por maternidad, experimentó un cambio profundo y comenzó a desarrollar un fuerte vínculo con su hijo. Se dedicó a leer sobre maternidad, a informarse en páginas web y a asistir a grupos de posparto con otras madres. Todo su enfoque se centró en el bienestar y desarrollo de Eduardo. Cuando tuvo que regresar al trabajo, experimentó una gran angustia. Aunque siempre había sido una persona con mucha dedicación profesional, no podía dejar de pensar en su hijo. Instaló un sistema en su móvil para monitorear al bebé y sentía una fuerte culpa cada vez que debía alejarse de él. Esta culpa se convirtió en un estado constante de ansiedad, que afectó su rendimiento laboral y su bienestar. Catalina empezó a notar que estaba formando una relación poco saludable con su hijo y después de un par de meses, solicitó una baja por ansiedad. Al consultarme por primera vez, pude identificar que Catalina estaba experimentando un cuadro depresivo ansioso causado por la culpa. Este sentimiento era algo que nunca había anticipado, ya que nunca había tenido un instinto maternal tan marcado, pero una vez que surgió, se convirtió en una carga difícil de manejar. A través de la terapia, comenzamos a explorar la raíz de su angustia, que tenía que ver con su relación con su madre. Catalina me explicó que su madre siempre había trabajado mucho, dejándola al cuidado de una vecina y mostrándose fría y distante. Además, su madre la juzgaba con dureza, lo que afectó profundamente su percepción de sí misma.
La terapia se extendió por varios meses hasta que Catalina pudo aceptar sus sentimientos de apego y comprender mejor su relación con su madre, reconociendo las circunstancias que la habían influido. A lo largo del proceso, también aprendió a querer a su madre tal como era. Actualmente, Catalina trabaja con una jornada reducida y está esperando su segundo hijo con ilusión. ¿Cómo apaciguar el sentimiento de culpa? 1. Presta atención y anota las principales culpas que invaden tu mente a lo largo del día. Reflexiona sobre los eventos de tu vida que más te afectan y acepta que a veces te juzgas con demasiada severidad en ciertos aspectos. 2. Haz una lista de errores, culpas o faltas que hayas cometido en tu vida y que te hayan marcado de alguna manera. No seas ni demasiado duro ni excesivamente indulgente contigo mismo, busca un equilibrio. Puntúa cada uno de estos aspectos de 0 a 5. Gracias a esto, serás capaz de delimitar con precisión tu percepción de culpabilidad. 3. Observa ese acontecimiento del pasado que te atormenta, como si estuvieras viendo esa escena desde la distancia. Reconoce que ya no puedes influir en lo que ocurrió. La culpa no te ayuda a crecer ni te alivia el dolor, la angustia o la desesperanza. No es una emoción constructiva, solo te bloquea y te impide avanzar. Es algo tóxico que debes procesar y superar. 4. Regresa al presente con una pregunta desafiante: ¿qué me estoy perdiendo por vivir atrapado en la culpa? Te sorprenderás al darte cuenta de que cosas buenas están sucediendo a tu alrededor, aunque no puedas percibirlas por estar enfocado en lo negativo. 5. Aprende a quererte. Para estar bien en la vida, lo más importante es estar bien con uno mismo. Las personas atrapadas en la culpa no logran ver sus fortalezas y talentos. Su percepción está distorsionada y solo ven sus limitaciones o defectos. Además sienten que todo depende de esos fallos. 6. Ten cuidado con el victimismo. La culpa puede llevarte a un círculo vicioso que desemboca en el victimismo, una actitud tóxica que afecta tu perspectiva de la vida y tus relaciones con los demás. 7. Busca en ti lo que te gusta. Es posible que debido a tu estado de ánimo o los recuerdos del pasado, no puedas verlo, pero dentro de ti hay cualidades y aptitudes que pueden ser un motor para tu crecimiento positivo, incluso si a otros no les agradan. Tu desafío está en liberarte del juicio ajeno. 8. Define tus valores. La culpa puede hacer tambalear tu sistema de creencias. Reflexiona sobre lo que rige tu vida. ¿Estás siendo demasiado estricto contigo mismo por expectativas impuestas desde fuera, o por exigencias que te has cargado a lo largo del tiempo? La depresión. La depresión es considerada una de las enfermedades más prevalentes en la sociedad actual. De hecho, sería más adecuado hablar de depresiones en plural, ya que existen diferentes tipos que pueden manifestarse en la práctica clínica. Esta condición se ha convertido en una de las grandes epidemias de la sociedad moderna, afectando a aproximadamente 2,5 millones de personas en España. Como enfermedad, la depresión tiene causas, síntomas, pronóstico y tratamientos, y en algunos casos, también puede ser prevenible. Se clasifica en 2 tipos principales: depresiones endógenas, que tienen un origen interno, y depresiones exógenas, que son causadas por factores externos. Entre ambas existen formas mixtas, además de las depresiones reactivas, que son consecuencia de situaciones específicas de la vida. Hoy en día, se reconoce que estos tipos de depresión están más interrelacionados de lo que se pensaba en el pasado. Se sabe que varios circuitos neuronales están involucrados en la depresión, siendo los más estudiados aquellos relacionados con las monoaminas, como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Sin embargo, no está comprobado que ninguno de estos circuitos tenga una degeneración o disfunción evidente que cause los síntomas de la depresión, como ocurre con enfermedades neurológicas como el Alzheimer o el Parkinson. Algunos expertos sugieren que la hipótesis neurobiológica de la depresión podría estar relacionada con la neuroplasticidad, es decir, con alteraciones en los circuitos que gestionan las funciones emocionales y cognitivas, más que con los propios neurotransmisores. La depresión es la enfermedad de la tristeza. En ella pueden converger una infinidad de síntomas negativos: pena, abatimiento, apatía, desgana, desilusión, falta de ganas de vivir, abulia y anergia,
falta energía para realizar cualquier actividad, ideación suicida, problemas de sueño y de atención y concentración. La depresión consume toda la energía, dejándonos sin ganas de hacer nada. Sus síntomas son diversos y abarcan varias áreas. A nivel físico, puede provocar dolores de cabeza, opresión en el pecho o molestias generalizadas por todo el cuerpo. En el aspecto psicológico, el síntoma más destacado es el descenso del ánimo, acompañado por una falta de visión del futuro, donde todo se percibe de manera negativa, con sentimientos de culpa. En cuanto a la conducta, puede ocasionar parálisis, bloqueo del comportamiento y aislamiento. A nivel cognitivo, se presentan problemas de concentración y memoria, así como pensamientos sombríos que distorsionan la realidad, viéndola siempre en nuestra contra, y socialmente, las habilidades de comunicación y trato interpersonal se ven afectadas, tornándose torpes y distantes. En muchas ocasiones, los síntomas de la depresión son inespecíficos y se manifiestan como trastornos somáticos, siendo que aproximadamente el 60% de las consultas iniciales están relacionadas con estas causas físicas. El sufrimiento causado por una depresión clínica es tan profundo, que solo quienes lo han experimentado, pueden comprender lo que es la tristeza en su máxima expresión. En algunos casos, el dolor es tan intenso que la única salida que parece posible es el suicidio. Nadie está exento de padecer depresión. Si bien existen factores de riesgo como los antecedentes familiares, genéticos o socioeconómicos, las consultas están llenas de personas de diferentes ámbitos, desde escritores, deportistas y artistas hasta políticos y empresarios de éxito, quienes han reconocido haber sufrido depresión o haber recibido tratamiento. Personajes que han sufrido depresión. Vincent van Gogh. Genio de la pintura, fue ingresado en un hospital psiquiátrico. Desgraciadamente para él y para la historia del arte empeoró hasta el punto de suicidarse. El pintor holandés del pelo rojo y la oreja mutilada sentía que su tormentosa vida carecía de sentido, profesionalmente se consideraba un fracasado y de hecho tan solo vendió un cuadro en vida. Acabó dejándose llevar, sus últimas palabras fueron: "La tristeza durará para siempre". Miguel Ángel Buonarroti. En el caso de él, en opinión de muchos mejor escultor de la historia, su depresión se origina por lo que hoy denominaríamos un trastorno dismórfico corporal. Es decir, la obsesión por una zona del cuerpo que nos desagrada. Cuentan que Miguel Ángel tenía un aspecto no muy favorecido, caracterizado por una nariz desfigurada por una agresión de uno de sus muchos envidiosos enemigos. Pietro Torrigiano, escultor de gran temperamento. Este colaboraba en la corte de Lorenzo de Medici, quien tenía gran admiración por Miguel Ángel. Un día, en un ataque de celos o envidia, le rompió la nariz. Esto provocó en Miguel Ángel un trauma, por el cual se aisló y evitó la compañía durante muchos años. Su buen amigo, el poeta Poliziano, fue un excelente apoyo terapéutico para esa etapa de su vida. Ernest Hemingway. Sufrió una depresión grave al final de su vida. Sentía una profunda tristeza y desilusión. Para intentar curarla recibió varias sesiones de electrochoque, tratamiento entonces poco desarrollado y rudimentario, lo que provocaba efectos graves y perjudiciales en los pacientes. Ernest perdió la memoria y su cognición se vio profundamente afectada. Cuando recibió el Premio Nobel en el año 1954 por toda su carrera, sus palabras fueron: "Escribir al mejor nivel conlleva una vida solitaria. Las organizaciones para escritores son un paliativo para la soledad del escritor, pero dudo que mejoren sus escritos". Su padre se había suicidado en 1928. Al enterarse, sus palabras fueron: "Probablemente voy a ir de la misma manera". Efectivamente, unos años más tarde, en 1961, cumplió su profecía. Las depresiones en los niños traducen un comportamiento y sintomatología diferente. Las depresiones en los niños se manifiestan de manera diferente que en los adultos, principalmente a través de cambios en su comportamiento. Los niños entre 10 y 12 años aún no tienen un vocabulario emocional lo suficientemente desarrollado para expresar verbalmente lo que sienten. Por ello, es importante estar atentos a sus cambios conductuales, como dejar de jugar, hablar poco, mostrar pensamientos constantes, aburrirse, llorar con frecuencia,
tener dificultades para concentrarse o incluso fracasar en la escuela. Los padres deben aprender a identificar estos signos y tratar de comprender a esos niños que parecen apagados, sin ilusión o que han cambiado su personalidad. Afortunadamente, hoy en día contamos con avances significativos en el tratamiento de la depresión en todos los niveles. Aunque los progresos no siempre son tan rápidos como quisiéramos y es común conocer a personas que han estado recibiendo tratamiento durante años, detectar los síntomas a tiempo y encontrar el tratamiento adecuado, aumenta las posibilidades de recuperación. Muchas depresiones se originan a partir de estados de ansiedad crónicos, por lo que es esencial que el tratamiento se enfoque en trabajar las bases del estado de ánimo, la gestión del estrés, las emociones y la personalidad subyacente. Un ejemplo para la terapia. En consulta, suelo trabajar con un enfoque esquemático. Mi objetivo es, de manera clara y sencilla, dibujar un modelo de la personalidad del paciente, reflejando su forma de ser, cómo maneja el estrés y los síntomas psicológicos que presenta. Esto ayuda a que la persona comprenda lo que está experimentando y le permite abordar esos aspectos de manera más efectiva. A continuación, veremos un ejemplo de cómo se realiza este proceso. El caso de Alejandra. Alejandra llega a la consulta debido a depresión, ataques de pánico y migrañas recurrentes. Llama la atención que ha estado en tratamiento farmacológico durante 5 años, experimentando breves periodos de mejoría que no perduran más que unas semanas. Al analizar a fondo su personalidad, descubrimos que presenta rasgos evitativos, como una timidez excesiva, una tendencia a rumiar en exceso las situaciones y una gran hipersensibilidad. Al estudiar los factores que le generan estrés, identificamos varios puntos clave: su relación con los demás, su trabajo en contacto con el público, y su relación conflictiva con su expareja. Además, la llegada del final de mes es otro desencadenante, debido a sus problemas económicos recurrentes. En este caso, el tratamiento no se limita a medicar la tristeza o los ataques de pánico, sino que se enfoca en abordar las causas subyacentes, la personalidad evitativa y la gestión del estrés, en especial la ansiedad que genera su trabajo con el público y los eventos sociales, y los síntomas de ansiedad que experimenta, los cuales se abordan con técnicas de relajación. Por último, también se trabaja en la depresión, considerando que en algunos casos, la medicación puede no ser necesaria si se abordan los factores emocionales y conductuales, de manera efectiva. El perdón. El perdón es un acto poderoso de amor, una actitud superior ante los demás y ante la vida misma. Perdonar significa ofrecer un bien a quien nos ha hecho daño, es una forma especial de entrega que tiene el poder de elevar al ser humano, tanto al que perdona como al que es perdonado. No soy ingenua ni niego la dificultad que conlleva perdonar ciertos actos. No es lo mismo perdonar una herida menor, que hacerlo tras sufrir una ofensa realmente dañina. La humillación, la traición, la agresión injustificada o la infidelidad pueden generar un sufrimiento tan profundo, que superar ese dolor parece una tarea casi imposible. En Camboya, escuché algunas de las historias más aterradoras de mi vida. Tomaba notas en libretas, anotando cada palabra que llegaba a mis oídos. Algunas veces, al releer esas historias, no pude evitar llorar. Mi corazón se rompía al ver el sufrimiento de las niñas que habían sido prostituidas, víctimas de una crueldad inimaginable. Quería ayudarlas, pero no sabía cómo ofrecerles una salida a su dolor. Siempre había creído que los psiquiatras y psicólogos ayudamos a las personas a encontrar un camino hacia la sanación, a liberar a los bloqueados y heridos, pero en ese contexto tan desgarrador, en Camboya, no sabía por dónde comenzar, ni cómo estructurar la terapia para aliviar su sufrimiento. El drama y el trauma que a unos aplasta y destruye, a otros los fortifica y regenera, dotándoles de mayor capacidad de amor. El perdón es un proceso liberador que nos permite dejar atrás el rencor y la ira que nos atan al sufrimiento, permitiéndonos encontrar paz y equilibrio. Si no somos capaces de perdonar, corremos el riesgo de quedarnos atrapados en el rencor, el odio y la venganza, y esto nos impide sanar y avanzar. ¿Cómo perdonar? 1. Aceptar lo que ha pasado. Lo primero es aceptar la realidad tal como es. Negar lo sucedido solo nos priva de la oportunidad de superar lo ocurrido. 2. Comprender lo que ha sucedido con perspectiva. A veces,
No somos protagonistas de lo que nos ocurre, y no tenemos control sobre las circunstancias. La vida puede ser injusta y llena de complicaciones que no podemos manejar, y comprender esto nos ayuda a encontrar algo de paz. 3. Alejar la imagen del escenario mental. Técnicas como el EMDR, desensibilización y reprocesamiento por los movimientos oculares, pueden ayudar a distanciar los recuerdos dolorosos. Esta técnica, que emplea movimientos oculares o estímulos bilaterales, puede ayudar a procesar traumas y desbloquear emociones atrapadas, facilitando la sanación emocional. La he utilizado en situaciones traumáticas y he observado resultados muy satisfactorios. 4. Trabajar el nivel de autoestima. Perdonar no es un acto de debilidad, sino de fortaleza interior. Las personas con una autoestima sana son capaces de sobreponerse a la rabia, la venganza y la autocompasión. El perdón no solo ayuda a sanar la herida, sino que también fortalece la confianza en uno mismo. 5. Ser optimista. Aunque perdonar lleva tiempo, tener la esperanza de que podemos crecer a través del dolor y la dificultad es un alivio significativo. La visión de un futuro mejor, sin ataduras al sufrimiento del pasado, es clave para el proceso. 6. Evitar anularnos con sentimientos de culpa. Es importante no caer en la trampa del victimismo. Cuando nos identificamos demasiado con el sufrimiento, corremos el riesgo de quedar atrapados en él. Evitar utilizar los hechos pasados como una excusa para no avanzar nos ayuda a mantenernos en movimiento hacia el futuro. 7. Mirar hacia adelante. El perdón no significa quedarse en el pasado. Mirar hacia el futuro, dejando atrás la carga emocional, es fundamental para seguir creciendo y sanando. 8. Aprender a perdonar cuando nos han perdonado. El perdón es un ejercicio que se aprende también cuando somos los que hemos sido perdonados. Reflexionar sobre el perdón que hemos recibido nos ayuda a abrirnos a la capacidad de perdonar a otros. 9. Ver a la otra persona como digna de compasión. Según el Papa Juan Pablo II, no hay justicia sin perdón, no hay perdón sin misericordia. Practicar la compasión hacia quien nos ha hecho daño, reemplazando los sentimientos de odio o desprecio, nos permite liberar nuestra mente y corazón. El perdón no es fácil, pero es un acto de valentía y amor que nos permite sanar y liberarnos de las cadenas del sufrimiento. Nos devuelve el control sobre nuestra vida y nuestra paz interior. ¿Qué es la compasión? La empatía y la compasión son dos capacidades profundamente humanas que nos permiten conectar con el dolor y las emociones de los demás, de una manera significativa. La empatía es sentir lo que otra persona siente, es intentar entender su experiencia emocional. La compasión, por otro lado, va un paso más allá. Significa sufrir juntos, no solo entender el sufrimiento de otro, sino conectar con él y usar nuestras capacidades, para intentar ayudar a la persona a superarlo. La compasión tiene efectos maravillosos en todos los aspectos de nuestra vida. 1. En la mente y el cuerpo. Practicar la compasión genera un sentido de bienestar, ya que liberamos emociones negativas como el odio y el rencor. El simple acto de preocuparnos genuinamente por otro y desear su bienestar genera un profundo sentimiento de paz y satisfacción. 2. En las relaciones interpersonales. Cuando practicamos la compasión, nuestras relaciones se vuelven más profundas y auténticas. La capacidad de conectar con el dolor ajeno crea lazos más fuertes y duraderos, ya que las personas sienten que realmente las entendemos y las apoyamos. Sin embargo, existe un miedo común a acercarse al sufrimiento de los demás. Vulnerabilidad emocional. Sentir el dolor ajeno puede hacer que reactivemos viejas heridas personales, y eso puede generar una sensación de fragilidad emocional. Nos sentimos expuestos al dolor, no solo del otro, sino también del nuestro. Frustración por no poder ayudar. A menudo, nos encontramos con situaciones en las que no podemos ofrecer soluciones rápidas o efectivas, lo que genera frustración. Ver a alguien sufrir sin poder hacer nada es una sensación dolorosa, especialmente para personas muy empáticas. Angustia por llevarnos el problema a casa, en el trabajo terapéutico, en el acompañamiento de personas cercanas o en situaciones de gran sufrimiento, a veces nos sentimos tan tocados por el dolor de otros que se nos hace difícil dejarlo atrás. El dolor que escuchamos o vemos puede dejarnos emocionalmente exhaustos. Por ello,
Es fundamental conocer nuestros propios límites y cuidar nuestra salud emocional para poder estar presentes para los demás sin perdernos en el proceso. Trabajar la compasión requiere un equilibrio delicado. Es importante aprender a conocer nuestras propias emociones y entender hasta qué punto podemos dar sin agotarnos. La compasión no significa sacrificar nuestro bienestar, sino dar de una manera que sea saludable tanto para nosotros como para la persona que necesita apoyo. En resumen, la empatía y la compasión son herramientas poderosas que no solo enriquecen nuestras relaciones, sino que también nos ayudan a sanar y crecer como personas. Al equilibrarlas con el autocuidado, podemos mantenernos emocionalmente saludables mientras ayudamos a otros. Vivir angustiado por el futuro. El miedo y la ansiedad. El caso de John. John, un hombre de 35 años, trabajaba en las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Estaba en la segunda torre cuando ocurrió el ataque. Descendió las escaleras a toda prisa, logró salir del edificio y pasó varias horas entre los escombros. Al tomar conciencia de que había sobrevivido a una tragedia devastadora, comenzó a buscar a otros sobrevivientes entre las ruinas. La sensación de tener la muerte tan cerca lo invadía mientras clamaba con desesperación, rodeado de cuerpos sin vida. Muchos de sus compañeros perdieron la vida aquel día. Y meses después, seguía sin poder estar en la oscuridad, sufría pesadillas recurrentes que lo despertaban empapado en sudor y con gritos de angustia. No pudo volver a subirse a un avión hasta muchos años después. Su mente se bloqueaba con facilidad y su cuerpo reaccionaba con tensión ante pequeños sonidos, imágenes o recuerdos de aquel suceso. John necesitó años de terapia para superar su ansiedad, su trauma y el miedo profundo que lo atormentaba. Desde que nacemos, el miedo nos acompaña como una emoción natural y constante. Ha existido siempre y cumple una función esencial en nuestra supervivencia. Sin él, actuaríamos de manera imprudente e irracional. La forma en que aprendemos a manejarlo influye en nuestro desarrollo personal. Aunque originalmente es un mecanismo de defensa, puede volverse un obstáculo y distorsionar nuestra visión de la realidad. El historiador Tito Livio lo resumía con estas palabras: el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Quien vive con temor percibe su entorno como un lugar amenazante, lo que lo hace sentirse vulnerable. Sin embargo, es importante recordar que todo gran reto conlleva incertidumbre, pues ninguna gran hazaña comienza sin una dosis de miedo. No es cuestión de eliminar el miedo, sino de saber que existe y aprender a gestionarlo de forma correcta. El miedo es una emoción esencial para nuestro bienestar y supervivencia. Nos ayuda a evitar riesgos innecesarios y a actuar con prudencia. Todos experimentamos temores, incluso aquellos que tienen éxito en la vida. La clave radica en saber manejarlos de manera adecuada. Cuando la ansiedad se vuelve persistente, su impacto en el cuerpo es devastador. Quienes han sufrido un ataque de ansiedad o pánico saben lo aterrador que puede ser. Aunque racionalmente comprendan que no morirán de un infarto, en ese momento la mente les impide ver con claridad. La ansiedad se define por el miedo, un temor impreciso y difuso, a veces sin una causa evidente, que genera angustia y paralización emocional. La valentía no es ausencia de miedo, sino capacidad de prosperar y avanzar pese a este. El manejo de las emociones es fundamental para mantener el equilibrio personal. En ocasiones, el miedo puede ser tan intenso que toma el control de nuestra mente, dominando nuestras acciones y reacciones. Cuando esto sucede, la persona se vuelve extremadamente vulnerable y cualquier estímulo, por mínimo que sea, puede desencadenar una respuesta exagerada que afecta tanto la química como la fisiología del cuerpo. Es en este contexto donde aparece la ansiedad, un miedo patológico que paraliza e impide llevar una vida normal. ¿Cómo reacciona el cerebro ante el miedo? ¿Qué ocurre exactamente en la ansiedad? El núcleo del miedo se encuentra en la amígdala cerebral, una estructura pequeña pero crucial en nuestra conducta. Investigaciones recientes indican que ya está activa en el feto durante las últimas etapas del embarazo. Su función es almacenar recuerdos emocionales y reaccionar según las sensaciones experimentadas.
Se encarga de procesar la información relacionada con las emociones y alerta al cerebro y al cuerpo ante una posible amenaza, desencadenando una respuesta de miedo o ansiedad. Por otro lado, el hipocampo, esencial para la memoria y el aprendizaje, registra y almacena eventos amenazantes o traumáticos como recuerdos persistentes. Un caso real de mi propia vida. Cuando cursaba el primer año de medicina, solía estudiar en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid, especialmente en época de exámenes, ya que permanecía abierta toda la noche y ofrecía un buen ambiente de estudio. La noche del 12 de junio, estaba preparándome para mi examen de física médica, programado para el día siguiente, el 13 de junio. Recuerdo bien la fecha porque es mi santo, y tenía planeado celebrarlo. Esa noche me reuní con 2 amigos de ingeniería para aclarar algunos conceptos que me resultaban difíciles. Alrededor de la 1 de la madrugada, salí de la biblioteca, tomé mi coche y me dirigí al centro de Madrid. Circulaba por una carretera de doble carril, bien iluminada y sin exceso de velocidad, cuando de pronto, en una curva, vi los faros de un coche que venía en dirección contraria hacia mí. En un acto reflejo, giré el volante bruscamente y logré esquivarlo. El corazón me latía con fuerza y mi cuerpo temblaba. Me detuve en el arcén y rompí en llanto. De repente, un estruendo seco y fuerte me sacudió. Miré hacia atrás, pero no podía ver nada. Llegué a casa aterrorizada, desperté a mis padres y no podía dejar de llorar. Daba gracias a Dios por seguir con vida, pero el miedo no me abandonaba. Encendí la radio intentando calmarme y al cabo de unos minutos, escuché la noticia: accidente en la carretera de Colmenar. Un kamikaze colisiona con 2 coches y hay 4 fallecidos. Aquella noche me marcó para siempre. No dormí en toda la noche y, a la mañana siguiente, mi examen fue un desastre. Pasé la tarde visitando amigos y familiares, completamente consternada. Durante semanas, cualquier sonido fuerte de motor o un frenazo en la calle desencadenaba en mí una respuesta automática de taquicardia, temblores y angustia. Tardé meses en superar la experiencia. Sin embargo, cada semana recorría el mismo trayecto para evitar desarrollar un bloqueo que me impidiera volver a conducir con normalidad. Hoy en día, aquel suceso está completamente superado, pero me permitió comprender mejor los bloqueos provocados por el miedo y la ansiedad. Otra escena para ejemplificar este circuito. El caso de Blanca. Blanca fue una noche a recoger su coche en un aparcamiento subterráneo. Normalmente usaba el autobús, pero ese día había tenido que hacer varios recados antes del trabajo y decidió dejar el automóvil en un estacionamiento cercano. Al llegar, notó que el lugar estaba mal iluminado, desierto y sin vigilancia. Estaba agotada después de un día complicado y lleno de conflictos, sin energía ni ánimo. Se dirigió rápidamente a la caja automática para pagar cuando un ruido llamó su atención. Un hombre con aspecto sospechoso se acercaba. En ese instante, recordó un episodio ocurrido años atrás en Brasil, cuando fue asaltada de noche. Su corazón comenzó a latir aceleradamente, el sudor apareció en su frente y su mente se nubló. Solo quería llegar a su coche lo antes posible. La angustia la envolvía y la sensación de vulnerabilidad aumentaba, ya que no había nadie más cerca. La reacción de Blanca fue una respuesta automática de su cerebro al percibir una amenaza. Su amígdala activó la alerta porque asociaba el aparcamiento nocturno con peligro, y la presencia del desconocido reforzó esa sensación. Su hipocampo, que almacena recuerdos, evocó su experiencia traumática en Brasil, intensificando su ansiedad. A partir de esa experiencia, Blanca generó nuevas estrategias para evitar situaciones similares, como no volver a aparcar en ese lugar o ir acompañada en el futuro. El miedo se basa en aprendizajes previos, ya sea por experiencias directas o por lo vivido por otros. El cerebro etiqueta ciertos eventos como peligrosos y al detectar señales parecidas, activa la respuesta de alerta. Sin embargo, cuando esta respuesta se vuelve excesiva y constante, puede dar lugar a trastornos como la ansiedad generalizada, donde todo se percibe como una amenaza, o el trastorno de estrés postraumático, en el que el cuerpo revive un trauma pasado ante estímulos que lo recuerdan.
Ambos pueden tratarse con un enfoque adecuado y suelen tener buen pronóstico. Hasta aquí llega la segunda parte del resumen del audiolibro Cómo hacer que te pasen cosas buenas de la doctora en psiquiatría Marian Rojas. Verás el enlace a la primera parte en la descripción de este vídeo. Este contenido es original del canal de YouTube Mentes Despiertas, donde se comparten ideas y reflexiones para el crecimiento personal y el bienestar emocional. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este contenido con quienes creas que les puede ayudar. Nos vemos en la siguiente parte para seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias.